¿Me escucho bien? Sí, Sí. sí, Ah, doctora. ok. Bueno, les voy a dar hoy el tema de insuficiencia cardíaca y está un poquito largo, entonces vamos a comenzar. No me voy a tener mucho en las definiciones y en la epidemiología para avanzar un poquito al tratamiento y el diagnóstico. Bueno, en cuanto al contenido, vamos a ver definición, la epidemiología, etiología, fisiopatología, su clasificación, diagnóstico, el tratamiento y la relación entre insuficiencia cardíaca y algunos síndromes geriátricos importantes para esta patología. Como definición, pues hay varias definiciones, varias se enfocan en características como un síndrome clínico, mientras otras definiciones se acercan más como aspectos hemodinámicos fisiológicos. Generalmente, pues la definición tradicional de insuficiencia cardíaca que vemos en los libros, pues lo define como una condición en la que el corazón no puede bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades del cuerpo. Estas definiciones pues se quedan un poco cortas y no son tan objetivas para definir insuficiencia cardíaca, pero todas las definiciones tienen características o comparten tres elementos en común, que es el historial de síntomas que son reportados en insuficiencia cardíaca, o sea, como un síndrome clínico, evidencia de enfermedad cardíaca estructural y signos objetivos comúnmente observados en insuficiencia cardíaca. Por esto es que se propuso en el 2021 una definición universal que es pues simple, pero que conceptualmente es completa, tiene una aplicabilidad universal, tiene validez pronóstica y terapéutica y tiene una sensibilidad y una especificidad aceptable. Eh, la definición abarca síntomas y signos de insuficiencia cardíaca que estén causados por una anormalidad cardíaca, ya sea estructural y o funcional, y que esté corroborado por al menos uno de los siguientes: niveles de péptidos natriuréticos elevados o evidencia objetiva de congestión cardiogénica, pulmonar o sistémica. Anteriormente, para el diagnóstico, como para hacer la sospecha de insuficiencia cardíaca, utilizábamos los criterios de Framingham. Sin embargo, o los criterios de Boston, sin embargo, ahora estos se consideran insuficientemente específicos como su adopción, tanto para definición como para diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y bueno, más adelante vamos a ver que en base a estos, la normalidad cardíaca o estructural debe ser, por ejemplo, agrandamiento de cámaras cardíacas, hipertrofia ventricular moderada severa, que haya una obstrucción valvular moderada o severa, que haya una lesión regurgitante y también por imágenes podemos utilizar radiografías o ecocardiograma o la medición hemodinámica, ya sea por cateterismo de corazón derecho, catéter de la arteria pulmonar, ya sea en reposo o provocación. La velocidad del flujo del tejido durante la diástole también son mediciones utilizadas por eco, y la correlación también con la presión de llenado de ventrículo izquierdo. En cuanto a la epidemiología, la Global Burden of Disease informaron en 2010 que había 37.7 millones de casos de insuficiencia cardíaca en todo el mundo. Dentro de estos, la mayor prevalencia y mayor mortalidad estaba en África con un 34%. Le seguía la India, el sureste de Asia, y en América del Sur la mortalidad es un 9%. Los datos sobre hospitalizaciones anuales por insuficiencia cardíaca solo están disponibles pues, para Estados Unidos y Europa, y ambas superan el millón. Más del 90% se debieron a síntomas y signos de acumulación de líquidos, o sea, de congestión. Y algo importante es que es la principal causa de hospitalización en personas mayores de 65 años, que esto le confiere mal pronóstico y una supervivencia global del 50% a los 5 años después de un diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y una de cada 4 pacientes, el 24%, son readmitidos dentro de los 30 días posteriores. Y en esta tablita, que es una tablita de la prevalencia de insuficiencia cardíaca en los Estados Unidos, esto por edad y sexo, podemos ver que
conforme aumenta de edad, por ejemplo, generalmente la prevalencia es mayor en hombres en casi todas las edades, pero ya en mayores de 80 años la prevalencia es mayor en mujeres. Entonces es importante pues ver esta relación en base a la edad y el sexo, que a mayor edad se invierte la relación entre hombres y mujeres. Las tasas de readmisión en los primeros 3 meses después de la hospitalización por insuficiencia cardíaca pueden alcanzar el 30%, esto en Estados Unidos y también en otros países. 1 de cada 2 pacientes, 50% son readmitidos dentro de los 6 meses. Y la congestión recurrente en pacientes con insuficiencia cardíaca pues se ha asociado con peores resultados, independientemente de la edad y la función renal del paciente. La mortalidad general a un año es de aproximadamente un 16.5%. Y algo también importante es que los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen 6 veces más probabilidades de ser frágiles y pues esto va a tener una implicación en su tratamiento, en su pronóstico y en su calidad de vida. En cuanto a la fisiopatología, la mayor prevalencia de insuficiencia cardíaca se relaciona en los ancianos con cambios comunes asociados con la edad, tanto en estructura como en la función cardiovascular. Estos cambios van a disminuir las respuestas tanto cronotrópicas como inotrópicas del corazón, van a aumentar las presiones intracardíacas de llenado a nivel ventricular y van a aumentar la poscarga. Como resultado de esto, pues la capacidad del corazón para responder al estrés va a estar deteriorada y pues esta disminución en la reserva cardiovascular se refleja en reducciones relacionadas con la edad, sobre todo con el consumo máximo de oxígeno. Hay 3 principales cambios que se dan en la vejez que se asocian con la insuficiencia cardíaca. Primero, pues hay una capacidad reducida, la estimulación beta adrenérgica, esto por déficits en la señalización intracelular que pueden estar relacionadas con el acoplamiento de la G-adenilciclasa y activación de la adenilciclasa, así como reducciones en el monto y la activación de la misma. Estos pues, pueden disminuir la capacidad del corazón para aumentar el AMP cíclico en respuesta a la estimulación de los receptores beta. Como resultado, va a haber una reducción lineal de la frecuencia cardíaca, esto con la edad, así como de su contractilidad. En segundo lugar, también se afecta el llenado ventricular izquierdo diastólico, esto durante la relajación isovolumétrica diastólica y el periodo de llenado rápido temprano. La eficiencia del llenado es altamente dependiente de la relajación miocárdica activa y es un proceso que depende también de energía y pues ya vimos que hay una alteración tanto en la energía y también hay una alteración en la liberación de calcio de las proteínas contráctiles y la recaptación en el retículo sarcoplásmico, prolongando así el periodo de contracción del corazón. Va a haber rigidez miocárdica y va a disminuir la distensibilidad. Como resultado, el llenado cardíaco pues, se va a ver afectado cuando más es necesario. Y el tercer cambio en el envejecimiento es una mayor rigidez vascular, va a haber aumento de colágeno y también va a haber ruptura de las fibras de elastina. Consecuentemente, pues va a haber una disminución de óxido nítrico endotelial y aumento en la señalización de angiotensina 2. Y esto va a provocar cambios aumentando la poscarga a través del aumento de la impedancia en la eyección del ventrículo izquierdo. Y esto también nos explica el aumento de la prevalencia de hipertensión sistólica aislada en los adultos mayores. Y bueno, como sabemos, la insuficiencia cardíaca es un síndrome heterogéneo resultante de varios daños estructurales de la fibra miocárdica a través de diversos mecanismos y distintas etiologías. Cualquiera que sea la etiología, hay 2 mecanismos de progresión de daño principales, que son la pérdida progresiva de la función contráctil de la fibra miocárdica
Y en segundo lugar, la pérdida progresiva de las células miocárdicas a través de la apoptosis. Ay, permítanme tantito. Listo. Bueno, la respuesta sistémica en insuficiencia cardíaca, de hecho la insuficiencia cardíaca es un modelo, o es uno de los modelos principales del inflamaging, que estuvimos hablando un poquito en la clase pasada, por todas las características que tiene y todas las líneas celulares, los sistemas que están implicados en su fisiopatología. Generalmente, se va a afectar la función endotelial, va a haber una disminución de óxido nítrico, van a estar afectadas endotelinas y va a haber aumento del estrés oxidativo. También va a haber un desajuste en el transporte de oxígeno, tanto en la ventilación, difusión, en los quimiorreceptores y en el control en el sistema nervioso central, y un aumento en el consumo, un aumento en la demanda y en el consumo de oxígeno. La actividad inflamatoria provoca un aumento, o se ve aumentada la insuficiencia cardíaca por liberación de citocinas, por el endotelio, por el músculo liso vascular, los leucocitos y por el propio miocardio. La elevación de las interleucinas, aparte de que participa en la fisiopatología de esta enfermedad, también se correlaciona con el pronóstico en forma independiente de otros marcadores. El más estudiado es el factor de necrosis tumoral, pero también se ha visto que niveles elevados de interleucina 6 predicen una probabilidad de sobrevida a 2 años con un nivel por arriba de 5.6 picogramos, de tener una FEBI del 17% y un consumo elevado de oxígeno. También, pues, la insuficiencia cardíaca está relacionada con aumento en la actividad de la enzima convertidora de angiotensina, activación de citocinas, aumento de estrés oxidativo y disminución del flujo sanguíneo periférico. Y pues la activación neuroendocrina, como la activación adrenérgica, con niveles elevados de norepinefrina, arginina, vasopresina, el aumento de la actividad del sistema angiotensina-aldosterona y aumento de los niveles de las citocinas pues inflamatorias. Esto pues aumentan a su vez el estrés oxidativo con aumento en la producción de compuestos oxígeno reactivos. Entonces es pues como un ciclo vicioso y como les digo es un modelo del inflamaging o bueno, para explicarnos un poquito cómo funciona. Y bueno, el paciente con insuficiencia cardíaca se debe de clasificar en 4 aspectos. El primero es el estadio clínico de la AJA, la clase funcional de NIJA y la clasificación en base a la FEBI y su etiología. En cuanto a su etiología, pues va a haber varias causas de insuficiencia cardíaca, formas comunes de presentación y van a haber pruebas específicas para cada uno de ellas. Dentro de las principales causas, pues está la hipertensión, la enfermedad coronaria por infartos, arritmias, anginas, valvulopatías, arritmias, miocardiopatías, cardiopatías congénitas, infección, también infiltrativas como amiloidosis, sarcoidosis, enfermedades de depósito, enfermedad endomiocárdica como por radioterapia, síndrome carcinoide, enfermedad pericárdica, alteraciones metabólicas y enfermedades neuromusculares. Los estadios de insuficiencia cardíaca, que son los estadios de insuficiencia cardíaca que también recientemente se establecieron por la AJA, los divide o se reclasificaron más bien en estadio A, que son pacientes en riesgo de insuficiencia cardíaca, que tienen factores de riesgo para insuficiencia cardíaca, pero no presentan síntomas ni signos y tampoco, y hay ausencia de enfermedad estructural y o funcional, o también no hay marcadores genéticos de los mismos.
El estadio B, o es también llamado preinsuficiencia cardíaca, hay evidencia de cardiopatía estructural y o funcional. Los biomarcadores pueden estar elevados, pero el paciente está asintomático. Y el estadio C ya es una insuficiencia cardíaca sintomática, que hay signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, hay cardiopatía estructural y o funcional, y la insuficiencia cardíaca avanzada o estadio D, que el paciente tiene síntomas y signos de insuficiencia cardíaca graves en reposo, va a tener hospitalizaciones recurrentes a pesar del tratamiento médico óptimo, y los síntomas eh, pueden ser refractarios o intolerantes al tratamiento médico óptimo. Esto pues se debe de dar un tratamiento médico óptimo y modificación de los factores de riesgo en todas las enfermedades, y de acuerdo al estadio va a modificarse un poquito el tratamiento, que vamos a ver más adelante. Y la clasificación de acuerdo a la FEBI, esta es una diferencia entre las guías. La guía americana lo divide en falla cardíaca con FEBI reducida, que es una FEBI menor del 40%, falla cardíaca con FEBI mejorada, que esta es como la modificación, que es una FEBI anterior, menos del 40%, y una medición de seguimiento posterior con una FEBI más del 40%. La falla cardíaca con FEBI levemente reducida, que es una FEBI entre el 41 al 49%, con evidencia de presiones de llenado del ventrículo izquierdo aumentadas o un BNP elevado, y falla cardíaca con FEBI preservada, que es una FEBI mayor del 50%, y una evidencia de presiones de llenado del ventrículo izquierdo aumentadas o un BNP elevado. A diferencia de esta, la guía española solo la divide insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, con fracción de eyección levemente reducida y con fracción de eyección levemente conservada. Realmente los valores son los mismos, solo que no tienen en consideración la insuficiencia cardíaca mejorada. También debemos evaluar la severidad de la insuficiencia cardíaca, esto en base a la clasificación funcional de la NIJA. Esto está basado pues en la gravedad de los síntomas y la actividad física. La clase 1 es sin limitación de la actividad física, no causa problemas debidos a disnea, fatiga o palpitaciones. La clase 2 es leve limitación de la actividad física, el paciente se siente cómodo en reposo, pero una actividad física ordinaria le puede producir síntomas. La clase 3, marcada limitación de la actividad física, hay ausencia de malestar en reposo, pero cualquier actividad física produce disnea, fatiga o palpitaciones. Y la clase 4 es incapacidad para llevar a cabo cualquier actividad física sin malestar. Aquí puede haber síntomas en reposo, y si se lleva a cabo cualquier actividad física, aumenta mucho más la sensación de malestar. El diagnóstico generalmente pues es clínico. Como les comento, ya no se utilizan los criterios de Framingham ni los de Boston, pero se dividen o hacen una clasificación similar en síntomas típicos y síntomas menos típicos, e igual dividen los signos en específicos y menos específicos. Los síntomas típicos pues es la disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, tolerancia disminuida al ejercicio, fatiga, cansancio, más tiempo para recuperarse de ejercicio y pues edema de tobillos. Menos típicos puede haber tos, sibilancia, sensación de hinchazón, pérdida de apetito, confusión, especialmente en adultos mayores, depresión, palpitaciones, mareos, síncope y bedomnea, que es una nueva definición en el que es la falta de aire al agacharse o al hacerse hacia enfrente, por ejemplo, al abrocharse los zapatos o recoger algo del suelo. Eso significa bedomnea. Los signos pueden ser más específicos, como presión venosa yugular elevada, reflujo hepatoyugular, tercer sonido cardíaco, impulso apical desplazado. Puede haber menos específicos como aumento de peso, más de 2 kilos, pérdida de peso, sobre todo insuficiencia cardíaca avanzada, pérdida de tejido, que es lo que llamamos caquexia cardíaca, soplo cardíaco, edema periférico en tobillos, escroto,
Puede haber crepitantes pulmonares, derrame pleural, taquicardia, pulso irregular, taquipnea, respiración de Cheyne-Stokes, hepatomegalia, citis, extremidades frías, oliguria y presión de pulso estrecha. Esto aunado a, como menciona la definición universal, debe de haber signos y síntomas, más biomarcadores o alteración cardíaca o estructural. Los niveles de BNP o ProBNP son los que debemos medir, que son los péptidos natriuréticos. De acuerdo a si es ambulatorio o si es en un paciente hospitalizado, van a cambiar los valores. En un paciente ambulatorio, el BNP mayor de 35 picogramos sobre mililitro o un ProBNP más de 125 picogramos sobre mililitro, ya pudieran hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y en pacientes hospitalizados o descompensados, un BNP mayor de 100 o un ProBNP mayor de 300 es para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Es importante mencionar que hay varias causas que pueden elevar el BNP. Sobre todo hay causas cardiovasculares y no cardiovasculares. Aquí les puse una tablita donde lo dividen por causas cardiovasculares y no cardiovasculares, pero dentro de ellas, las más comunes y que alteran más el BNP es la edad avanzada, la enfermedad renal crónica o arritmias, sobre todo la fibrilación auricular puede elevar el BNP. Hay controversia entre si el BNP nos puede ayudar como tal para establecer el diagnóstico, pero generalmente es para descartar una insuficiencia cardíaca y no como tal para establecer el diagnóstico. O sea, el paciente sí debe tener los 3 criterios que menciona la definición universal. Y pues otras causas cardiovasculares, pues es un Zika, una TEP, miocarditis, cardiopatía hipertrófica, bulbopatías. Dentro de las causas no cardiovasculares, como les mencioné, la edad avanzada y la enfermedad renal crónica son los que más pueden llegar a aumentar el BNP, pero también pueden ser sepsis, una enfermedad aguda, un EBC, enfermedades pulmonares como neumonía, enfermedades del hígado, anemia severa o incluso anormalidades metabólicas importantes. Y causas que pueden disminuir los niveles de los péptidos pueden ser la obesidad o un IMC elevado o enfermedad pericárdica. También en todos los pacientes, ahorita vamos a ver el algoritmo diagnóstico, pero ya se establece que todos los pacientes deben de tener un ecocardiograma, también un electrocardiograma. Generalmente el electrocardiograma aumenta la probabilidad, electrocardiograma normal aumenta la probabilidad del diagnóstico de insuficiencia cardíaca, tiene una especificidad baja para el diagnóstico, pero en insuficiencia cardíaca es poco probable que un electrocardiograma sea normal y generalmente pues la usamos para el diagnóstico de arritmias concomitantes, presencia de ondas patológicas, por ejemplo, para la etiología, datos de hipertrofia ventricular, también para el tratamiento, la duración del QRS, para ver si puede ser candidato a otro tipo de terapias, y pues la radiografía de tórax para evaluar datos de congestión o edema venoso pulmonar. El ecocardiograma pues va a ser la prueba más útil y disponible para establecer el diagnóstico. La técnica de elección es la ecocardiografía transtorácica, y aquí vamos a evaluar la función diastólica ventricular izquierda, la función ventricular derecha y la presión arterial pulmonar. La función sistólica del ventrículo derecho se evalúa en base a TAPSE, que es la expulsión sistólica del plano anular tricuspideo, menos de 17 milímetros, y la velocidad sistólica del anillo tricuspideo lateral, que es menos de 9.5 centímetros. Y pues es más que nada para establecer el diagnóstico, también nos puede ayudar para la etiología de la insuficiencia cardíaca y también para valorar, pues, sobre todo la función
la fracción de eyección del ventrículo izquierdo para el tratamiento, porque en base a eso también es distinto el tratamiento y qué tratamientos, estudios existen para cada una de estas entidades. Y bueno, el algoritmo diagnóstico es, por ejemplo, tenemos un paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca, debemos de evaluar factores de riesgo cardiovascular, síntomas y signos, y valorar un electrocardiograma. En caso de que tenga un ProBNP mayor de 125 o un BNP mayor de 35, se debe de realizar un ecocardiograma. O en caso de que no tenga estos marcadores elevados, pero hay una alta sospecha o no tenemos los biomarcadores, hacemos directamente la ecocardiografía. En caso de que tengamos hallazgos anormales, pues ya es una insuficiencia cardíaca confirmada. Se debe definir el fenotipo de insuficiencia cardíaca en base a la FEBI y se debe determinar la etiología e iniciar el tratamiento. En caso de que tengamos un BNP negativo, una ecocardiografía negativa, pues la insuficiencia cardíaca va a ser poco probable, pues hay que buscar otro diagnóstico. Y bueno, en cuanto al tratamiento, que esto es como de lo más importante, los objetivos es mejorar el estado clínico, la capacidad funcional y calidad de vida, prevenir las hospitalizaciones y reducir la mortalidad. Dentro del tratamiento no farmacológico está la restricción de sodio, que la restricción debe ser de 2 a 3 gramos al día. Se deben evitar bebidas y comidas altas en sodio. La nutrición se recomienda una dieta mediterránea o la dieta DASH, y el consumo de líquidos, que es también algo muy importante que debemos decirle a los pacientes, va a ser en base a la funcionalidad, en base al NIHA. En caso de que sea un paciente con NIHA 1, el consumo no debe ser de más de 2 litros al día. Y en caso de que el paciente sea de un NIHA 2, el consumo debe ser más de 1.5 litros al día o 30 a 35 mililitros por kilo por día. En cuanto a la actividad física, las guías sí nos recomiendan una actividad física en todos los pacientes. Generalmente nos recomiendan una rehabilitación cardíaca, pero pues no en todos los hospitales, sino en todos, o no todos los pacientes van a tener acceso a esto. Se hizo un estudio, el HF Action Trial, que fue un ensayo clínico aleatorizado en el que se vieron 2.331 pacientes con insuficiencia cardíaca estable y fracción de eyección levemente reducida con una edad media de 59 años. El seguimiento de estos pacientes fue a 2.5 años y aquí se comparó cuidados habituales, o sea, nada más la recomendación de un ejercicio, caminata, contra un programa estructurado de ejercicio aeróbico. El objetivo primario fue mortalidad por cualquier causa o hospitalización. Y aquí se vio que en los pacientes que hacían un ejercicio estructurado, el 65% tuvo 65% del objetivo primario contra un 68% en cuidado vital. Realmente no fue significativamente estadístico, pero en la calidad de vida sí se vio que a 3 meses fue mayor en el grupo de ejercicio estructurado, y pues porque tenían un seguimiento mucho más riguroso, había alguien dirigiéndolos y pues alguien acompañándolos, entonces sí mejoró la calidad de vida. Sin embargo, el objetivo primario no cambió tanto, pero sí controló pues comorbilidades y en la calidad de vida, que es algo importante. Bueno, el algoritmo de tratamiento ya farmacológico, todos los pacientes lo vamos a dividir en pacientes con fracción de eyección reducida y fracción de eyección conservada. De los que hay más estudio, pues son los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Aquí se hace, todos los pacientes deben de tener un YECA o un ARA o el ARNI, un bloqueador beta, un antagonista del receptor mineralocorticoide, un SLGT2, dapaglifosina o empaglifosina, y un diurético de ASA en caso de que haya congestión o retención de líquidos.
En caso que tengamos una FEBI menor del 35% y el QRS sea menor de 130 segundos, y cuando sea apropiado se puede utilizar un DAI. Ahorita vamos a ver específicamente las indicaciones para esto. Y en caso de que sea isquémica es una clase 1, y en caso de que la etiología sea no isquémica es una recomendación clase 2A. Si tenemos un paciente con una FEBI mayor del 35% o el tratamiento con dispositivos no está indicado o no es apropiado y persisten los síntomas, debemos considerar tratamientos de recomendaciones clase 2, que vamos a ver más adelante. En caso que el ritmo sea sinusal y una FEBI menor del 35% y QRS mayor del 130 milisegundos, podemos utilizar la terapia resincronización cardíaca con marcapasos o con DAI. Y bueno, dentro de del tratamiento principal, pues están los beta bloqueadores. Estos van a reducir morbimortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida asintomáticos. Se debe utilizar en todos los pacientes estables con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Y en pacientes con insuficiencia aguda se debe iniciar con precaución una vez estable el paciente. En pacientes que ya lo toman, no es recomendable suspenderlos en insuficiencia cardíaca aguda, y en pacientes que no los toman, no es recomendable iniciarlos. Generalmente se pueden iniciar de manera conjunta el beta bloqueador con el YECA o el ARNI, pero no se deben instaurar antes del tratamiento con YECA en todos los pacientes con FEBI reducida. Y dentro de los que tenemos está el bisoprolol, que es un antagonista beta-adrenérgico beta 1 selectivo. Es cronotrópico negativo, reduce frecuencia cardíaca y gasto cardíaco, y también disminuye presión sistólica y diastólica. Se han hecho distintos estudios para cada uno de los bloqueadores. Dentro del bisoprolol está el CIBIS-L, que compara un bisoprolol contra carvedilol. En cuanto a tolerabilidad, no tuvieron alguna diferencia significativa. Sin embargo, con bisoprolol la bradicardia fue el mayor efecto adverso, pero tenía pues muchos menores efectos adversos pulmonares por su cardioselectividad. El carvedilol está el COLA2 Study, que se hizo en pacientes mayores de 70 años, en los que se vio que era bien tolerado en pacientes ancianos, aproximadamente 76.8%, y este iba a ser menos tolerado en pacientes con enfermedad avanzada, en la NIJA, presión arterial diastólica baja, en EPOC, o en caso que se utilizara amiodarona concomitante, no lo toleraban, la tolerabilidad disminuía. El metoprolol no había diferencias en el efecto beta bloqueante de metoprolol y atenolol, pero había mejor tolerabilidad con metoprolol en comparación con atenolol. Y en nebivolol está el Seniors Trial, que compara nebivolol contra placebo. Fue un ensayo aleatorizado, 2.128 pacientes. Aquí se estudiaron pacientes mayores de 70 años con insuficiencia cardíaca y se evaluó la mortalidad por todas las causas y el ingreso hospitalario. Fue de un 31% versus un 35.1%. Entonces, la mejor tolerabilidad y mejores resultados pues, fue con nebivolol. Esto en comparación contra placebo. Son pocos los estudios que comparan o ponen en contraparte los beta bloqueadores, pero realmente pues de los que más utilizamos y los que tenemos está pues metoprolol. Dentro de estos, pues aquí les pongo una tablita con las dosis inicial y las dosis a las que tenemos que llegar, las dosis óptimas. Realmente se vio en los estudios que para seguimiento en la mortalidad por todas las causas, fue reducido al alcanzar una frecuencia cardíaca entre 55 y 64, más que a alcanzar una dosis específica. O sea, para reducir mortalidad o para que haya una implicación de mortalidad,
no tenemos que basarnos solamente en llegar a estas dosis que nos recomiendan las guías, sino en mantener una frecuencia entre 55 y 64 para ver que el beta bloqueador realmente está siendo efectivo y que nos va a producir un beneficio. Otro de los pilares del tratamiento está el YECA o el ARA, se recomienda como terapia estándar. El ARA se recomienda pues cuando hay alguna contraindicación o intolerancia y pues no se recomienda la combinación de YECA y ARA pues debido al alto riesgo de hipotensión y empeoramiento de la función renal e hipercalemia. Dentro de los el BHFT, que es un ensayo aleatorizado de 804 pacientes, estos entre 18 a 75 años con una media de 60 años, se siguieron a 4 años y evaluaron la mortalidad global a 2 años y compararon el dinitrato de isosorbide con hidralazina versus el enalapril. Y aquí se vio pues que había una mayor mortalidad al hacer la combinación y era más el beneficio con enalapril y fue significativamente estadístico. Y el ELITE 2, que fue un estudio doble ciego aleatorizado, con 3.152 pacientes mayores de 60 años con insuficiencia cardíaca y FEBI menor del 40% y fue un seguimiento a 555 días. Compararon los sartán con un captopril. Aquí evaluaron la mortalidad por todas las causas y se vio un 11.7% con los sartán versus un 10.4% con captopril. Realmente no fue significativamente estadístico y realmente no hay diferencias en cuanto a resultados entre un YECA y ARA y pues a lo mejor nada más nos iríamos por efectos adversos, que a lo mejor con un YECA sí se ha visto o he visto que provocan un poquito más de efectos adversos y son un poquito más molestos, sobre todo la tos en los pacientes. Entonces, nada más individualizar al paciente, pero lo que recomiendan es primero el YECA y en caso de intolerancia, el ARA. Y aquí igualmente están las dosis. Tenemos pues captopril, enalapril, lisinopril, ramipril y trandolapril. No se ha visto estudios en el que mencionen que alguno sea mejor que otro. Entonces, pues en cuanto tengamos disponibilidad y lo que el paciente tolere de mejor manera. Y en los nuevos medicamentos es la combinación del bloqueador del receptor de angiotensina e inhibidor de neprisilina, que es el ARNI, pues es el medicamento LCZ696. Combina un ARA, que es el valsartán, con un inhibidor de neprisilina, que es el sacubitril. Se ha asociado con disminución de muerte relacionada con enfermedades cardiovasculares, menos hospitalizaciones de y mejoría de los síntomas relacionados con la insuficiencia cardíaca. La dosis inicial es de 49, 51 miligramos cada 12 horas y la dosis máximo a alcanzar de 97 a 103 miligramos cada 12 horas. Se ha visto que es seguro y bien tolerado y está contraindicado con el uso de YECA o ARA. ARA 2, realmente o se usa un YECA o un ARA 2 o se usa el ARNI. Y va a depender también, ahorita les voy a enseñar una grafiquita donde de acuerdo a las características del paciente podemos ver qué medicamentos se pueden implementar, pero hay 4 medicamentos que son los principales que siempre deben de estar. Y en caso de que queramos como usarlo como reemplazo del YECA o el ARA2 en pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática crónica, con una FEBI menos del 40 a 35%, la tasa de filtrado glomerular debe ser más de 30 mililitros por minuto y el potasio debe ser menos de 5.2. Se debe de suspender el YECA o el ARA2 36 horas antes del inicio del ARNI, esto por el riesgo de angioedema. Y se hizo un estudio, que es el estudio PARADIGM-HF, que a pesar de la superioridad de sacubitril valsartán sobre el anapril, pues quedan algunas cuestiones de seguridad cuando se emplea este fármaco en la clínica, sobre todo que dentro de sus principales efectos adversos pues está la hipotensión sintomática
y pues el riesgo de afectar la función renal, sobre todo si se utilizan en estos pacientes, y también el riesgo de hipercalemia. Son sus tres principales efectos adversos. Sin embargo, en la guía ya lo toma como dentro de los principales tratamientos para insuficiencia cardíaca. Y bueno, este es el estudio que les mencioné. Es un ensayo aleatorizado, doble ciego. Se estudiaron 8.400 años. Y se comparó el sacubitril/valsartán versus el enalapril más la terapia recomendada, es decir, el beta bloqueador más el antagonista del receptor de mineralocorticoide en caso de que se ocupe pues, el diurético. Y el resultado primario fue combinación por muerte por todas las causas cardiovasculares, hospitalización por insuficiencia cardíaca, y se vio que con sacubitril valsartán 914 pacientes presentaron este resultado primario, un 21.8%, versus enalapril, que fueron 1.116.5%, y pues el resultado pues sí fue significativamente estadístico, y también se hizo como una revisión en pacientes mayores de 75 años, ya después de que se hizo este estudio, como que se separaron este grupo de edad, y se vio que con sacubitril valsartán, sobre todo se vio el riesgo de hipotensión sintomática, y pues fue más frecuente con el grupo de sacubitril valsartán, y por eso es que hay como cuestiones en cuál utilizar, pero realmente se debe recomendar el YECA o el ARA o el ARNI, a menos de que haya una contraindicación como la tasa de filtrado o que sea una insuficiencia cardíaca con fiebre preservada. El tercer medicamento importante son los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, que estos pues van a bloquear los receptores que filtran aldosterona y con diferente grado de afinidad otros receptores de hormonas esteroideas. Se recomienda las guías espironolactona o eplerenona para todo paciente con fiebre reducida sintomático, a pesar de que tenga tratamiento con YECA o beta bloqueador, y una fiebre menos del 35%. Esto se ha visto que reduce mortalidad y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, y nada más tener precaución en pacientes con tasa de filtrado glomerular reducida o un potasio sérico más de 5.000 equivalentes eh, por litro. Nada más igual tener cuidado con al dar estos medicamentos, pues comentarle al paciente en lo de la dieta, evitar alimentos ricos en potasio, medicamentos que sean ahorradores de potasio, diuréticos y medicamentos pues nefrotóxicos deben restringirse independientemente de la tasa de filtrado glomerular del paciente y de cuánto potasio tenga. Esto pues para disminuir los riesgos de estos efectos adversos. Y pues los estudios que se han realizado con espironolactona, está el estudio RALES, y con plerrenona está el estudio énfasis, y los dos es el medicamento versus placebo. Y aquí está nada más la tablita con las dosis de plerrenona, 25 miligramos cada 24 horas, dosis alcanzada 50 miligramos al día, y con espironolactona 25 miligramos cada 24 es inicial y 50 cada 24 alcanzar. Y bueno, los diuréticos, estos son, sí están dentro del tratamiento inicial de insuficiencia cardíaca. Estos están recomendados para reducir los signos y síntomas de congestión en pacientes con insuficiencia cardíaca, y estos, pues el objetivo es alcanzar y mantener la euvolemia con la dosis más baja posible, pero no van a ser fármacos que vayan a tener un efecto o algo modificador en la enfermedad o algún beneficio sobre la calidad de vida y los síntomas del paciente, pero no sobre la mortalidad en insuficiencia cardíaca. Los principales utilizados son los diuréticos de ASA,
como bumetanida, furosemida, torsemida, pues el que más utilizamos es furosemida, bumetanida también. Y pues la dosis inicial de bumetanida es de 0.5 a 1 miligramo, 1 o 2 veces al día. La dosis máxima es de 10 miligramos y con furosemida de 20 a 40 miligramos, 1 o 2 veces al día, máxima de 600 miligramos. Y en caso de que haya resistencia o que no estemos alcanzando la diuresis o los niveles de sodio urinario requeridos, pues podemos utilizar diuréticos tiacídicos como es la clortiazida, clortalidona, hidroclorotiazida, indapamide o metolazona. Igualmente, es importante los diuréticos, por ejemplo, en el contexto de, pues la dosis inicial es la que recomiendan aquí, y en el contexto de una insuficiencia cardíaca aguda, en el paciente que ingresa, por ejemplo, con edema congestivo, pues se debe de iniciar una o dos veces lo que ya tomaba, si es que ya tomaba algún tipo de diurético, o si es que no tomaba ningún diurético, se debe utilizar la dosis de 20 a 40 miligramos, esto de manera intravenosa. Y también algo que a lo mejor nos preocupa mucho en estos pacientes es la lesión renal aguda, sin embargo, que se ha visto que incrementos en estos pacientes de 0.5 a 0.5 miligramos al día, realmente no tienen o no va a afectar a nivel tubular el riñón y no va a causar una alteración a nivel renal. Recientemente, bueno, eso ya es como parte del tema de insuficiencia cardíaca aguda, pero hay marcadores de lesión que se han utilizado como para diferenciar si realmente se está provocando un daño o no. Y bueno, estos incrementos realmente no se han asociado a peor pronóstico, incluso que el paciente tenga una alteración en la función renal. Se ha visto que estos incrementos son transitorios y que es mejor que el paciente se vaya lo más seco posible, que esto se basa pues en el peso, en la diuresis y en el sodio urinario, a que si veamos al paciente un poco congestivo, tiene mayor riesgo de rehospitalización, que si nos vamos nada más con cuidado vigilando la función renal. También otro de los medicamentos es el inhibidor del canal I, la ivabradina, que ralentiza la frecuencia cardíaca inhibiendo el canal I generado sinusal, y suele usar en pacientes pues, que tengan un ritmo sinusal. Se vio que redujo mortalidad y hospitalización por insuficiencia cardíaca en pacientes con FEBI reducida sintomática y FEBI menor del 35% con ritmo sinusal y una frecuencia cardíaca con mayor de 70 latidos por minuto. Se debe considerar para reducir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular en pacientes sintomáticos con FEBI reducida y las características que les mencioné, que ya estén recibiendo un tratamiento con dosis de beta bloqueador basadas en evidencia, YECA y un antagonista del receptor de mineralocorticoide, que a pesar de esto pues sean sintomáticas. O también en pacientes que no toleren o tengan alguna contraindicación para el beta bloqueador y que ya estén siendo tratados con los otros tratamientos que mencionamos. Y esto se basa en el estudio SHIFT. Y pues nada más comentar que pues, los pacientes adultos mayores tienen un riesgo mayor de enfermedad del nodo, sinusal y bradicardia sintomática. Entonces, nada más tener cuidado con estos pacientes. Con digoxina son pacientes, se utiliza en pacientes con ritmo sinusal, con FEBI reducida sintomática. Esto se vio que redujo el riesgo de hospitalización. No se recomienda como tratamiento de primera línea en pacientes con insuficiencia cardíaca por la Sociedad Estadounidense de Geriatría. Y pues hay factores de riesgo para niveles supraterapéuticos, polifarmacia, interacción significativa de dioxina-fármaco, alteraciones electrolíticas y también pues reducción en la tasa de filtrado glomerular.
Y nada más, pues basarnos en los criterios de Beers y en los criterios Stop-Start, que igual nos recomiendan el uso de digoxina y que en caso de que no haya otra opción y se necesite utilizar, pues una dosis, la dosis mínima. Y pues nada más se consideran en pacientes sintomáticos que tengan ritmo sinusal, a pesar de que tengan ya un tratamiento con YECA, beta bloqueador, y un antagonista del receptor de mineralocorticoide. Y pues este es el esquemita que les digo, en el que este artículo se llama Los Cuatro Fantásticos. Este artículo nos dice que en la práctica clínica los pacientes sin contraindicaciones se parecen ganar o se benefician del tratamiento combinado de 4 fármacos que hacen un bloqueo neurohormonal, cada uno de ellos, que es un ARNI, un ARNI o un YACA-UNARA, un beta bloqueante, el antagonista del receptor mineralocorticoide y un inhibidor de SGLT2. Esto se vio que la combinación de estos fármacos en un paciente con insuficiencia cardíaca con FEBI reducida proporciona una ganancia de 8.3 años libre de muerte cardiovascular o hospitalización fallida y 6.3 años adicionales de supervivencia en comparación con la combinación convencional de un inhibidor de YECA de uso frecuente y un beta bloqueante nada más. Y bueno, por ejemplo, aquí nos dice que si hay ciertas características, si el paciente tiene FA, pues utilizamos anticoagulante, consideramos digitálicos. Si el paciente tiene un bloqueo de rama izquierda con QRS ancho, considerar la terapia de resincronización cardíaca. Si tiene ritmo sinusal con una frecuencia mayor de 70 latidos por minuto, podemos considerar ivabradina. Si hay congestión, diuréticos de asa, tiazidas, si recientemente es compensación o insuficiencia cardíaca avanzada, digitálicos, vericiguat, omecapib, o derivar para dispositivos de asistencia ventricular izquierda, los DAVIs o el trasplante cardíaco. Si hay regurgitación mitral, pues la reparación de la válvula. Y también en la guía americana, hace mucho énfasis en pacientes de raza negra, el beneficio de utilizar hidralazina con nitrato. Y también importancia de la anemia ferropénica, el uso de hierro carboximatosa o en caso necesario un desfibrilador automático implantable. Y bueno, los tratamientos no quirúrgicos mediante dispositivos, está el DAI, el desfibrilador automático implantable, que esto pues nos ayuda a prevención de bradicardia y arritmias ventriculares potencialmente mortales. Y las recomendaciones es que se puede considerar un chaleco desfibrilador externo, implante de un dispositivo para pacientes con riesgo de muerte súbita. No se recomienda durante los primeros 40 días tras un infarto, ya que durante este periodo esta intervención no mejora el pronóstico, y tampoco se recomienda para pacientes con IGA-4 con síntomas graves que sean refractarios a tratamiento farmacológico, excepto si son candidatos a terapia de resincronización, a DAP, o al trasplante cardíaco. Ay, creo que no sé. En cuanto a prevención primaria, la recomendación es el DAI para reducir el riesgo de muerte súbita y mortalidad, sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática, NIHA 2 a 3, que tengan etiología isquémica, y excepto si han sufrido un infarto en los últimos 40 días, y una FEBI menor del 35% pese al tratamiento médico óptimo durante más de 3 meses, siempre que su esperanza de vida sea mayor a 1 año y que tenga buen estado funcional. Y también se puede utilizar, esa es una recomendación NOA, y en pacientes que no sea la etiología isquémica, la recomendación es DOA, eso es como prevención primaria. Y como prevención secundaria se recomienda para reducir riesgo de muerte súbita y mortalidad por cualquier causa en pacientes que se han recuperado de alguna arritmia ventricular que haya causado inestabilidad hemodinámica y que tienen una esperanza de vida mayor a 1 año, que tengan un buen estado funcional y
y que no haya una causa reversible o cuando la arritmia se produzca en menos de 48 horas después de un infarto al miocardio. Y la terapia de resincronización cardíaca es el otro tratamiento no quirúrgico mediante dispositivos. Este va a mejorar función cardíaca y síntomas en pacientes seleccionados, aumenta el bienestar, y reduce la morbimortalidad. Y pues la amplitud del complejo QRS va a predecir la respuesta a esta terapia. Se debe utilizar en pacientes que sean sintomáticos, que tengan ritmo sinusal con QRS mayor de 130 milisegundos, con FEBI menor del 35%, a pesar de tratamiento médico óptimo, son los que se van a ver beneficiados de esto. Y pues este artículo nos evaluó la utilidad de la evaluación de la fragilidad para pacientes ancianos que están sometidos a terapia de resincronización cardíaca. Fue un ensayo clínico prospectivo, se evaluaron pacientes mayores de 70 años, NIHA 2 a 4, con FEBI menos del 35%, un QRS más de 120 milisegundos y bloqueo de rama izquierda con ritmo sinusal. Se evaluó la fragilidad previo al implante de la terapia de resincronización cardíaca y se evaluó con esta escala, que es la G8 de Oncodage. Evaluaba 8 ítems y menos de 14 puntos indicaba fragilidad. Se evaluaron 151 pacientes, de los cuales 92 eran prefrágiles, y el objetivo primario pues, fue evaluar el impacto de la fragilidad en la respuesta a la terapia de resincronización cardíaca. Se realizó un seguimiento de 9 meses y 89% de los pacientes fueron respondedores, de los cuales el 53% eran frágiles y 62% fueron no respondederos, de los cuales 73% eran frágiles con una P del 0.14%. Entonces nada más nos menciona que en pacientes frágiles o hay más riesgo de que los pacientes frágiles no respondan adecuadamente a la terapia de resincronización cardíaca, pero sin embargo no es una contraindicación para el uso de este. Y bueno, la guía americana que se dio la actualización en el 2022, otro de los cambios que hubo, o sea, la guía española nada más menciona los pilares, los 4 pilares del tratamiento, los diuréticos y los nuevos tratamientos, y la guía americana los divide el tratamiento de acuerdo al estadio de la insuficiencia cardíaca. El estadio A, que es en riesgo de falla, por ejemplo, nada más es evaluar los factores de riesgo, pacientes con hipertensión, control óptimo de la presión arterial, pacientes con diabetes tipo 2 y antecedente de enfermedad coronaria o cardiovascular, uso de un inhibidor SLGT2, pacientes con enfermedad cerebrovascular, manejo óptimo de la enfermedad cerebrovascular, pacientes con exposición a agentes cardiotóxicos, evaluación multidisciplinaria para manejo, historia familiar de primer grado de cardiopatías, screening y consejería genética, pacientes que tengan riesgo de falla cardíaca, screening con BNP y pacientes con riesgo de falla cardíaca y pues escalas de riesgo validadas, son recomendaciones 2A. El estadio B es la prefalla, son en pacientes que tengan FEBI menos de 40%, se recomienda iniciar YECAS, pacientes con infarto reciente y FEBI menor del 40%, un ARA2 si son intolerantes a los YECAS o si no se recomienda inicio YECA, pacientes con FEBI menos del 40% se recomienda beta bloqueador como una recomendación clase 1, pacientes con FEBI menos del 30% que tengan sobrevida mayor a 1 año y más de 40 días posterior a un infarto, es recomendable un cardiodesfibrilador implantable, y pacientes con cardiomiopatías no isquémicas, screening y consejería genética. Y este es el algoritmo del tratamiento para los estadios C y D. El primer paso es establecer el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, abordar la congestión e iniciar terapia médica recomendadas por la guía. Se debe utilizar un ARNI si la clase es NIHA 1, 2 o 3,
o un YK-ARA si es YK-ARA si es igual un IJA 2 o 3. Esto va a depender o individualizado a cada paciente. El beta bloqueador, antagonista del receptor mineralocorticoide y un ISLGT2 y diuréticos en caso necesario. El paso 2 es titular la dosis. El objetivo si es tolerado, estado de salud y valorar la FEBI. Si la FEBI es menos del 40%, lo estadificamos con una insuficiencia cardíaca con FEBI reducida persistente, o sea, lo dejamos en un estadio C. Si la FEBI posterior al inicio del tratamiento es más del 40%, es una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección mejorada con un estadio C. El paso 3 es considerar escenarios en los pacientes. Por ejemplo, si el paciente tiene QRS ancho, si el paciente tiene NIJA 3 o 4 y es un paciente de raza negra, pues podemos considerar implementar terapias de acuerdo al tipo de paciente que tenemos o si está indicado algún tipo de dispositivo. El paso 5 es reevaluar síntomas, el estado de salud y la FEBI en insuficiencia cardíaca refractaria o si no hay mejoría de los síntomas. El paso 6 es remitir a otras especialidades para establecer alguna terapia adicional o en caso de insuficiencia cardíaca avanzada o terminal, pues cuidados paliativos. Pues siempre en todos los estadios y en todos los pasos se debe considerar lo que se llama el tratamiento médico óptimo, que es la terapia médica recomendada por las guías, con reevaluación y optimización de dosis, adherencia, educación del paciente y abordaje de los objetivos. Y bueno, en cuanto a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada o media, se recomienda el cribado y el tratamiento de etiologías y comorbilidades cardiovasculares y no cardiovasculares de los pacientes. Se recomienda el tratamiento diurético de los pacientes con congestión para aliviar los síntomas y signos de insuficiencia cardíaca. Y bueno, los diuréticos hasta el año pasado fueron los únicos medicamentos en los que se vio alguna mejoría o que realmente por estudios clínicos sí se vio que implicaban un beneficio para el paciente. Los demás tratamientos pues son recomendaciones off-label. Sin embargo, en la guía AJA de este año se vio, o bueno, la recomendación del SLGT2 era una recomendación 2B. Sin embargo, se hicieron 2 estudios, el Emperor Preserve con empaglifosina, que es en base a ese estudio que se está recomendando ya el uso tanto del diurético de ASA como del ISLGT2. Y todavía no salen los resultados del estudio del IBER, que es con dapaglifosina, y en base a eso pues también van a hacer las siguientes recomendaciones que se hagan en base a esta etiología. Es importante mencionar que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada o preservada es la más común en adultos mayores y pues el tratamiento pues no está tan bien establecido, nada más pues los diuréticos y los que los mencioné. Sí se pueden utilizar los demás tratamientos pilares, pero las recomendaciones realmente en base a estudios no están bien dilucidadas. Y pues tampoco en mejoría de los síntomas ni de mortalidad se han visto buenas respuestas en cuanto a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. En cuanto a la deficiencia de hierro, va a ser común en pacientes con insuficiencia cardíaca. Se asocia con una capacidad de ejercicio deficiente y menor calidad de vida y supervivencia. Se debe de hacer en todos los pacientes la medición de la ferritina sérica y la saturación de transferrina para diagnosticar y pues suplementar a estos pacientes con carboximaltosa férrica. En paciente adulto mayor y fragilidad, que es como lo que más estudios se ha visto en estos pacientes, es frecuente en pacientes con insuficiencia cardíaca. Se ha visto más del 70% de prevalencia en pacientes mayores de 80 años con insuficiencia cardíaca y mayor riesgo de mortalidad al año, aumento de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y menor
probabilidad de supervivencia a 10 años. Las recomendaciones es monitorizar, detectar y tratar causas reversibles, tanto cardiovasculares y no cardiovasculares, de deterioro según las clasificaciones de fragilidad, revisar medicación, optimizar dosis, reducir polifarmacia, considerar interrupción de alguna medicación que tenga efecto inmediato en síntomas o en la calidad de vida, revisar horas de toma y dosis de diuréticos para reducir el riesgo de incontinencia y pues también alteraciones del sueño, y considerar la necesidad de referir al servicio de geriatría, al médico de atención primaria y servicios sociales para seguimiento y apoyo de los pacientes y sus familiares. Y pues también, bueno, la insuficiencia cardíaca, la fragilidad, perdón, se aumenta en la insuficiencia cardíaca y se asocia a un peor pronóstico. Su relación en cuanto al resultado es independiente de otras variables en la mayoría de los estudios y es más común en pacientes que tienen insuficiencia con fracción de eyección preservada debido a la mayor carga de comorbilidades cardíacas y no cardíacas. Y bueno, hay una interacción importante entre la fragilidad, las comorbilidades, la función cognitiva y física y el contexto social, pues van a contribuir a un peor resultado independientemente pues, de la fracción de eyección. Y esta es una grafiquita que en la gráfica nos esquematiza los mecanismos de la fragilidad en el envejecimiento. La línea azul es la capacidad funcional máxima y esta va a disminuir por debajo del nivel requerido, pues bajo niveles o bajo condiciones estresantes. En individuos jóvenes, pues la capacidad funcional va a ser suficiente para superar esas condiciones estresantes. Y, por ejemplo, en las personas con un declive más lento, experimentan un envejecimiento pues exitoso y no van a ser frágiles, que sería la línea verde. Sin embargo, las personas que son, o los pacientes que tengan mayor fragilidad o que tengan insuficiencia cardíaca van a alterar esta capacidad funcional, van a disminuir su reserva funcional y va a haber un aumento como tal de la fragilidad. Y pues esto es lo que se ve en el esquemita de la gráfica de la letra B, en el que cuando hay una insuficiencia cardíaca aguda, pues va a haber una descompensación y la capacidad de recuperación pues va a ser más lenta. Y en la insuficiencia cardíaca crónica se va a mantener esclave, pero declinando. Y pues ya al final pues el declive va a ser mucho mayor, a diferencia de que si fuera un paciente joven sin fragilidad. Y recientemente también la Asociación Americana, ya que no hay como tal una escala de fragilidad que específicamente para pacientes con insuficiencia cardíaca, desarrolló una nueva puntuación que evalúa 4 dominios principales: el clínico, el físico, funcional, el cognitivo psicológico y el social. Cada uno de los dominios pues va a cubrir distintas variables, incluidas comorbilidades, el deterioro cognitivo, alteraciones del ánimo, depresión, deterioro físico, sarcopenia, caquexia, incluso el aislamiento, la funcionalidad o ausencia de un cuidador. Sin embargo, por el momento solo se han definido los dominios, pero no se ha llegado a un acuerdo sobre la puntuación, su validación, y pues está en estudio en proceso la realización de esta escala que va a ser específicamente para fragilidad. Y recientemente, pues este artículo que es del Grupo de Trabajo de Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Francesa de Cardiología y de la Sociedad Francesa de Geriatría y Gerontología, que se centró en el modelo de fragilidad basado en la acumulación de déficits e incluyen síndromes geriátricos, comorbilidades, como el estado cognitivo cardiovascular y enfermedades que reducen la reserva cardíaca. Aquí menciona que, por ejemplo, si el paciente nos llega inicialmente con el geriatra, en pacientes con falla cardíaca, debemos checar si ha sido recientemente evaluado por un cardiólogo o si recientemente se le ha hecho un ecocardiograma. Si sí, se debe nada más realizar una optimización del tratamiento
farmacológico y no farmacológico de la falla cardíaca, de las comorbilidades. Debemos evaluar sarcopenia, la función física, caídas, malnutrición, depresión, estado cognitivo y también importante la vacunación. Se debe de compartir la información con su médico de primer nivel y con otros especialistas. En caso de que el paciente no tenga ninguna evaluación por cardiólogo o algún ecocardiograma, debemos de mandarlo con el cardiólogo para que ajuste su tratamiento y también pues que sea un manejo conjunto, ¿no? Tanto del cardiólogo y nosotros optimizando tanto el tratamiento de insuficiencia cardíaca como de otras comorbilidades. Se menciona también que en el caso de que el paciente llega con con el médico familiar, con alguna enfermera que estén capacitadas, o incluso con el cardiólogo, se deben de utilizar escalas de tamizaje para fragilidad. Mencionaba que las escalas comunes que utilizamos, pues realmente no evalúan como a estos pacientes o no toman todos los factores que están implicados en la insuficiencia cardíaca. Entonces podemos utilizar estas tres escalas, que es el TRCT, que es una escala que, bueno, te voy a mencionar cada una de ellas, el BES-13 y el CEGA. En base a estos van a tener su puntuación, el límite para evaluar fragilidad o riesgo o pacientes que tengan la necesidad de tener una evaluación integral geriátrica. Si tiene un TRST mayor de 2, un CEGA mayor de 8, un BES 13 mayor de 3, el paciente debe ser enviado para una evaluación geriátrica. Si las puntuaciones de TRST son menor de 2, CEGA menor de 8 o BES 13 menor de 3, nada más el cardiólogo puede hacer una optimización de la enfermedad de la falla cardíaca y debe de evaluar cada año fragilidad para ver si el paciente necesita una evaluación por geriatría. Y estos son los instrumentos, el CEGA, que es el Short Emergency Geriatric Assessment, el BES-13, que es el Vulnerable Elder Survey 13, y el TRCT, que es el Triage Risk Screening Tool, que cada uno tiene distinta duración. El más corto es el TRCT. Lo podemos hacer en el paciente. La diferencia, por ejemplo, el BES-13 se lo podemos hacer al paciente o al cuidador o incluso con una llamada telefónica podemos realizarlo y van a evaluar distintas cosas. Generalmente evalúan la edad, la historia de deterioro cognitivo, dificultad para actividades básicas, limitación de actividades cotidianas, caídas, estado nutricional, depresión, y las ventajas es que, bueno, los valores predictivos en el CEGA evalúa mortalidad, institucionalización, hospitalización y declinación funcional. Y pues las limitaciones es que pues se requiere mayor tiempo para realizarlo. Se puede hacer en hospitalización y también en urgencias. El BES-13 evalúa mortalidad, institucionalización, no evalúa hospitalización y sí evalúa la funcionalidad. Y pues las limitaciones es que su sensibilidad y especificidad no son conocidas para predecir el riesgo de hospitalización. Y el TRST únicamente no evalúa institucionalización. La ventaja es que es corta, se realiza en 1 a 5 minutos. Y pues también la sensibilidad y especificidad dentro de sus limitaciones son desconocidas para el riesgo de institucionalización. Estas son las escalas que recomienda las guías de la Sociedad Francesa para evaluar la fragilidad. Sin embargo, pues nosotros tenemos otras escalas que igualmente refiere que las podríamos utilizar. La valoración cardiogeriátrica global multidimensional, pues el objetivo va a ser reducir mortalidad, hospitalizaciones y reingresos.
Y pues esta es una tablita en el que podemos ver de acuerdo al paciente la prevención y el tratamiento que debería de tener para cada uno de estos, para que la lean en casita. Y en cuanto al deterioro cognitivo, generalmente coexiste frecuente con insuficiencia cardíaca. El delirium se asocia a la insuficiencia cardíaca descompensada y puede estar presente durante el ingreso. Pues lo podemos evaluar con las escalas que ya conocemos, el Mini-Mental, el MoCA, y se asocia con aumento en la mortalidad, menor capacidad de autocuidado y hospitalizaciones más largas, y también pues a otros síndromes geriátricos como fragilidad. En cuanto a depresión, se afecta a aproximadamente 20% de pacientes con insuficiencia cardíaca. Generalmente es grave en la mitad de los pacientes por la limitación pues, que implica la insuficiencia cardíaca, la reducción en las actividades. Hay mayor incidencia en mujeres y se asocia a peor pronóstico clínico y pues mal pronóstico. Las recomendaciones es realizar el cribado ante sospecha. Se deben de realizar intervenciones psicosociales y el mejor perfil o, bueno, varios antidepresivos, pues su perfil cardiológico no es tan bueno. De los que tienen mejor perfil son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y se debe de evitar el uso de antidepresivos tricíclicos. Dentro de los inhibidores selectivos, los que mejor perfil cardiológico tienen sería sertralina y escitalopram. Entonces, en pacientes que tengamos con insuficiencia cardíaca o con alguna afectación cardíaca, podemos utilizar cualquiera de estos dos. Y los cuidados paliativos y fase terminal, los pacientes que deben ser considerados para esto son pacientes que tengan deterioro progresivo de funciones, tanto físicas y mentales, y dependencia para la mayoría de las actividades cotidianas, síntomas graves de insuficiencia cardíaca con mala calidad de vida, pese al tratamiento médico óptimo. Se descarta la indicación de un trasplante cardíaco o de asistencia cardíaca que tenga caquesia cardíaca o que se consideren que esté cerca del final de la vida. Y los componentes clave para los cuidados de estos pacientes son dirigidos a mejorar y mantener en la medida de posible la calidad de vida del paciente y su familia hasta el fallecimiento, evaluación frecuente de los síntomas causados por insuficiencia cardíaca avanzada, incluidos la disnea y el dolor y otras comorbilidades con el objetivo de aliviar los síntomas, acceso del paciente y su familia a apoyo psicosocial y espiritual cuando sea necesario, y planificación anticipada de la atención médica, teniendo en cuenta las preferencias sobre el lugar del fallecimiento y reanimación, como retirada de dispositivos, como el DAI o los asistentes, que podría requerir pues, la decisión de un equipo multidisciplinario. Y pues tratamiento de síntomas, apoyo emocional y comunicación paciente y familiar son los objetivos de los cuidados paliativos en estos pacientes, y los criterios de terminalidad según la National Hospice Organization es una clase funcional 4 a pesar del empleo del tratamiento óptimo, una FEBI menos del 20%, presencia de otros factores de mal pronóstico como arritmias no controlables con medicación, antecedentes de resucitación cardiopulmonar, antecedentes de síncopes, historia de embolias de origen cardíaco o infección por VIH. Y pues nada más les dejé aquí la tablita para que chequen en casa los criterios de Beers para basarnos un poquito o poder dirigir nuestra atención o optimización del tratamiento en base a estos criterios. También están los criterios de Stop Start y les dejo esta línea del tiempo, que son todos los estudios que se han realizado a lo largo de los años de todos los medicamentos para insuficiencia cardíaca. Bueno, faltan los últimos, pero los del 2021, pero está la mayoría aquí. Y como conclusiones ya, pues la insuficiencia cardíaca es una enfermedad común en ancianos, sobre todo la insuficiencia cardíaca preservada, con FEBI preservada, siendo esta pues infradiagnosticada por lo mismo. Las comorbilidades múltiples deben considerarse como parte del plan de manejo, sobre todo en FEBI preservada. El tratamiento en ancianos no va a diferir mucho de las recomendaciones de las guías en pacientes de edad jóvenes,
pero hay que tener el riesgo de efectos adversos con los medicamentos, sobre todo de hipotensión, bradicardia, hipercalemia y afección renal con cierto grupo de fármacos, y tener en cuenta que hay que individualizar el tratamiento de acuerdo a las comorbilidades, la fragilidad y el objetivo del paciente, y pues que la fragilidad va a ser el factor sobre, o es lo más estudiado en insuficiencia cardíaca como un factor independiente para el mal pronóstico de la misma. Y ya. Muy bien. No sé si quieran hacerle alguna pregunta, agregar algún comentario. Parece que no. Me parece que estuvo muy completa, bastante amplia, mucha información. ¿Nadie quiere comentar nada? No, doctor, no, estuvo bastante bien, muy completa. Gracias, Dani. Cesarín. No, doctor Lascano. Bueno, estuvo muy bien, pero el problema es qué tanto aprendieron. ¿Verdad? Porque es muy amplio, ¿no? El tema. ¿Qué dudas, qué dudas tienen? En fin, eso habría que revisarlo quizá posteriormente, ¿no? Sí, Ah, doctor, con los casos clínicos. Diagnóstico, ¿qué hacen ustedes a todos los pacientes les mandan un eco? A todos los pacientes les dan diurético, cuando les dan espironolactona o cuando usan la terapia con valsartán, sacubitril, en fin, cómo califican o qué tratamiento, o cuándo utilizar los beta bloqueadores y qué tipo de beta bloqueadores, cuándo suspenderlos, cada cuándo monitorizar el potasio, cada cuándo hacer un eco, eso. Y lo más complicado es, como que estuvo muy bien, lo de Daniela, eh, que habló de las comorbilidades. A veces, pues en múltiples tratamientos, polifarmacia, interacciones medicamentosas, y no solo interacciones medicamentosas, sino yo creo que ustedes también lo tienen, interacciones entre médicos, seguramente les pasa, ¿no? El cardiólogo dice una cosa, ustedes dicen otra. Ven el gastro, ven Pues, al... por ejemplo, en la rotación de cardiogeriatría, Ajá, dime Daniela, ¿qué pasó? que en la rotación de cardiogeriatría realmente los doctores, por lo que más, bueno, lo que más nos enfatizaban era que generalmente los geriatras, pues a veces por la polifarmacia queremos quitar la mayoría de los medicamentos, pero que había que evaluar pues realmente el beneficio y a lo mejor de las otras enfermedades poder reducir esos medicamentos
pero pues en insuficiencia cardíaca ocupan todos. Entonces, realmente si les quitamos medicamentos, Ajá. En fin, hay varios, más bien, háganse ustedes las preguntas y para luego quizá contestar a todos. O yo creo que tienen muchas dudas, ¿no? Yo también tengo muchas dudas. Pues si quiere, doctor, mañana podemos presentar casos clínicos. Ah, pues quieren. O sea, que cada quien por grado, los R1, los R2, R3 y R4 se organicen y presenten un caso por grado y lo empecemos a analizar. Sería interesante para ver qué tanto dudas tienen, ¿no? Sí, Ujú. Bueno, ok, está bien. No sé cómo no. Sale, ándale pues. bueno, sí, entonces ya que cada quien a lo que a su año, pues presente un caso. Muy bien. Dale, pues, así lo hacemos. Mañana revisamos casos clínicos para hacer el repaso. Sale, creo que la información está ahí, ya nada más es cuestión de que vayan sacando las dudas y sobre todo la aplicación. ¿Vale? Muy bien, doctor. Ay, mi Cesarín, que descanses, nos vemos. Adiós. Gracias. Adiós.